Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Sí. ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos a seguir nuestro estudio de Corintios. Una consulta. ¿Alguien pudo ver la predicación de la semana pasada? ¿Alguien se acuerda quién predicó la semana pasada? El más hermoso. El más hermoso. Mira. La opinión de la esposa. Y por algo es su esposa, ¿no? Sí, y antes del Cristian, ¿quién estaba? ¿Y antes del Chavi quién estaba? Lo dije ya. Funó. Sí. Ahora, les pregunto, ¿les gustó las predicaciones, verdad? ¿Les gustó? ¿Todo bonito? ¿Sí? Consulta, y si tuvieran que elegir a alguien, ¿a quién elegirían? Ahora, creo que, porque hemos estado pensando como directorio, entre el pastor nos reunimos y vamos a hacer grupos de predicadores. Cada vez que predique el Chavi, solo van a venir las personas que el Chavi quiera que vengan. Cada vez que predique el pastor, van a venir todos los pastores, todos los que quieran ver a Curtis, los curtinianos. Y cuando predique el Diego, no va a venir nadie. No, sería raro así, ¿no? Bueno, algo así estaba pasando en Corintios, en la iglesia de Corintios. Habían grupos, ¿se acuerdan que estuvimos hablando? Y esto ya había pasado más de ser referente, sino que habían grupos de que yo soy de esta persona y sigo a esta persona. Y me gusta como a esta persona y por ende si elijo a esta persona, de al lado es inferior. Y o no, que sería raro si dividiríamos la iglesia de acá, todos los sentados, los que siguen a Curtis, todos los que están acá sigan a Eloy, va a estar vacío ahí. Sería raro, ¿no? Y eso es más o menos lo que estaba pasando en Corintios. Acuérdense que estaba Pablo, Apolo, Cefas, pero estaban admirando a las personas, a la sabiduría de las personas, estaban admirando cómo estas personas se desenvolvían y siendo sincero, quizás muchas veces nosotros también seguimos personas, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar estudiando un poquitito hoy en Corintios. Estamos en Corintios, 1 Corintios 1, del 3, y hoy vamos a estar del 18 al 23. Le voy a dar lectura, si lo pueden buscar, sería mortal. Voy a dar lectura, dice 1 Corintios 3, del 18 al 23. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio, esto es la nueva versión de la América, alguien se cree sabio, hágase necio a fin de llegar sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues está escrito, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todos de ustedes, ya sea Pablos, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es suyo, y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Tengamos un momento de oración. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias nuevamente por este lugar que tú nos has dado como iglesia, donde podemos reunirnos. Gracias por tu palabra, ayúdanos a que pueda hacer efecto en nuestras vidas, no solamente oidores, no solamente como conocimiento, sino que llevarla a la práctica, Padre. Muchas gracias por todo y te dejo toda esta predicación. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar hablando entonces sobre este pasaje. El primer punto, por supuesto, que vamos a ver es desde el versículo 18. Dice, nadie se engaña a sí mismo, si alguien de ustedes se cree sabio, según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Los hermanos de Corinto, si se recuerdan, y si no se recuerdan, lo recordamos, habían pasado de ser una iglesia modelo. ¿Sí? ¿En qué sentido de modelo? De que era un lugar donde estaba difícil la situación, era muy pecaminoso, era una ciudad que podría haber tenido todas las cosas para no convertirse al cristianismo, a un solo Dios, al Dios verdadero, dejar la inmoralidad, monogamia y muchas otras cosas, que en esa ciudad el contexto era todo lo contrario. ¿Se acuerdan? Y habían dejado la idolatría, las diosas, las sacerdotisas, y habían reconocido un solo Señor, Jesucristo. Pero al avanzar la iglesia,
vemos poco a poco que se fueron abriendo las puertas de la iglesia y se fueron transformando algunos errores, fueron cometiendo algunos errores, dado que abrieron las puertas al mundo y se transformaron en problemas y terminaron siendo pecados. Errores, problemas, pecados, así se llama la serie de estas predicaciones. Vimos las divisiones entre los hermanos ahí en los capítulos anteriores que hemos estado estudiando y que cada uno tomaba bandos. ¿Se acuerdan? Estamos en esa temática. También los problemas de inmadurez espiritual que estuvo predicando Dixon. Son personas que eran inmaduras, todavía tenían que comer algo suavecito porque para ellos era mucho. Y todos estos problemas ocurren y estamos recién en el capítulo 3. Esta carta es llena de problemas, pero porque la iglesia necesitaba ir madurando. Y por eso es tan importante que nosotros también la estudiemos. Y en el pasaje de hoy vamos a ver cómo estos referentes de la iglesia se transformaron en ídolos a seguir. Y vemos cómo pasaron esa barrera de ser un referente sano, porque ¿quién no tiene referente? Todos tenemos referente, ¿no? Pero hacer algo ya pecaminoso. Si hay algo que quiero que te lleves hoy, es que, hermano, este es el momento de poner atención, si quieren, que no te engañes. La sabiduría de este siglo, deja la sabiduría de este siglo y toma la sabiduría de Dios. Creo que ese es el lema central de esta predicación. No te engañes. Si tú piensas que esta sabiduría es buena, no te engañes, déjala y toma la sabiduría de Dios. No busques en personas lo que podemos encontrar en Dios a través de Cristo. Bien. Ahora, ¿qué les gustaba entonces a ellos los hermanos de Corinto? Pensando un poquitito en el contexto de la carta, ¿se acuerdan? Eran personas que... ¿Cuáles eran las personas más valoradas en esa época? ¿Se acuerdan? Ciudad griega, romana. ¿Ah? Muy bien. ¿Usted? Muy bien. Profesor de historia, ¿verdad usted? Muy bien. Eran los filósofos, ¿verdad? Eran las personas que eran académicamente valoradas. Y... estas personas con elocuencia, personas con persuasión, con superioridad de palabras, la sabiduría como forma de admiración. Y Pablo, entendiendo eso, fue a esa ciudad y predicó entonces ¿cómo? Todo lo contrario, con humildad, y dijo que solo iba con, entre comillas, solo con el poder de Dios. ¿Y qué ocurrió? Todos se convirtieron. Pero las personas sí admiraban eso. Y por eso ahora vemos que estas filosofías entraron a la iglesia y fueron provocando divisiones. Si recordamos en 1 Corintios 1, más al ladito del 1 del 27 al 29 dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios, ¿no? Para que no sea algo personal. Y 1 Corintios 2, igual, del 1 al 5, dice, por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, hablando Pablo sobre cómo fue a predicar, proclamándole el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras, ¿alguien me está siguiendo ahí? Persuasivas de sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quizás Pablo adelantándose, ¿no?, a los hechos. Ahora vemos en la carta que está pasando eso, que hay personas que se están gloriando en la sabiduría de los hombres y están tomando bandos y están habiendo divisiones dentro de la iglesia. Ahora, entonces, ¿qué pasó luego en Corintio? Entraron estos ideales contemporáneos al pensamiento de la iglesia. Sacando un poquitito de acá, filosofías de por acá, y los vamos agregando al mensaje de la iglesia. Y estos referentes importantes que tenía la iglesia, que por supuesto que son referentes, ¿no?, los transformaron en figuras trascendentales, en autoridad para sus vidas. Admiraban cómo hablaban, cómo caminaban, cómo modelaban, cómo predicaban, cómo servían. Y ellos, al final, las personas de Corinto estaban buscando en esas personas una nueva visión y una nueva misión de la iglesia de Corinto. Y eso provocó, por supuesto, división. La iglesia de Corinto fue fundada con el poder de Dios, como lo pudimos ver.
ahora desea la superioridad de palabras. Ahora la iglesia de Corintios quería la sabiduría, quería ser admirado porque tenía palabras persuasivas. ¿Y eso es bueno o es malo? Ojo con eso. No es malo, creo. No creo que sea malo. Ahora, pero las personas se jactaban de eso. O sea, tenemos esto en esta iglesia y si vemos el contexto de la carta de Corintios más adelante, vamos a ver que ellos decían, tenemos todos los dones. Y cuando llegamos a 1 Corintios 10, vamos a ver que están en la cena del Señor y ¿qué pasaba? Había abusos en la cena. Entonces vemos que, claro, estas personas no estaban velando por ellos mismos, sino que, o sea, no estaban velando por la iglesia como comunidad, como estudiamos la semana pasada, que éramos todo un templo, sino que habían pequeñas individualidades. Entonces, si estaba este grupo y llegaba, bien, y el demás grupo me da lo mismo. Y eso no puede ser. ¿Y qué dice Dios al respecto? Acá en 1 Corintios 3. No se engañen a ustedes mismos, la sabiduría de este siglo es necedad ante Dios. ¿Alguien quiere sabiduría? Hágase necio. La palabra que se traduce como necio o necedad también puede traducirse como ignorante, ignorancia. Entonces el sentido es que hágase ignorante para ser sabio, porque la sabiduría de este mundo, a la que tanto le gustaba a los hermanos de Corintios, es ignorancia para Dios. O sea, algo inferior al lado comparado con Dios. Los corintios habían dejado a un lado la sabiduría divina para abrazar y convivir con la sabiduría contemporánea. Terrible, ¿no? Sí, pero muchas veces nosotros caemos en esto mismo. Somos nosotros los que ponemos oídos como iglesia a filosofía, a movimientos, a personas que nos mueven hacia lugares en los que creemos que es lo mejor, porque simplemente nos hace sentido. Y muchas veces nosotros ponemos oído a los que nos hace sentido. Muchas veces nosotros no vamos a la palabra de Dios, sino que escuchamos por aquí, vemos un pedito por ahí, vemos un video por acá y decimos, sí, me hace sentido, este no me hace sentido, este sí me hace sentido, este no me hace sentido. Qué peligroso, hermano. Qué peligroso que nosotros podamos estar, entre comillas, eligiendo qué escuchamos y qué no escuchamos porque alguien está pensando por ti. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Lo que les dije. La palabra de Dios. Ahora tenemos la revelación de Dios completa. Podemos acercarnos abiertamente a la palabra de Dios. Muchas veces desechamos la sabiduría de Dios y tomamos decisiones sobre los pensamientos que no son de Dios. Una consulta. ¿Cuánto de lo que escuchamos y de lo que meditamos viene de sabiduría de Dios? Porque fuera del domingo, a las 11 de la mañana o 11:30, ¿ya? Estamos escuchando si la persona que está acá adelante nos da sabiduría de Dios, nos explica la palabra de Dios, nosotros la recibimos, anotamos y decimos, sí, muy bien. Muy bonito. Puede ser bonito. Y después el que diga no puede ser tan bonito. Pero este es el momento, ¿no? Donde nosotros decimos, sí, acá estamos escuchando la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Pero fuera de esto, fuera del domingo a las 11 de la mañana, ¿estamos escuchando sabiduría de Dios? ¿Estamos meditando en la sabiduría de Dios? ¿O a quién le estamos poniendo oído? Y ahí creo que es la forma práctica en que cada uno debería reflejarse. Porque cada cosa que hacemos nosotros, cada decisión que tomamos, cómo nos movemos, cómo hablamos, cómo vestimos, va influenciado por un pensamiento. Yo vine vestido así porque me dijo la Gali. Estoy influenciado por la Gali. Pero creo que si todos tenemos una cultura que estamos siendo influenciados y si nosotros somos ignorantes frente a eso y decimos, no, nadie nos está influenciando, es mentira. Ahora, si somos conscientes de que nos están influenciando y no hacemos el contraste con la sabiduría de Dios, es ahí el problema. Y es cierto que la Biblia no tiene la respuesta específicamente para todo, ¿no? Porque no, si yo quiero jugar a la pelota, ¿dónde voy si el Señor me dice que sí puedo jugar a la pelota? No, ¿verdad? Pero sí encontramos en la palabra de Dios, en la sabiduría de Dios, encontramos principios y esos principios bíblicos se transforman a la larga en una cosmovisión bíblica, una cosmovisión cristiana. Y eso nos hace tanta falta como creyentes. Porque aquí, ahora, todos somos cristianos, ¿no?
¿Alguien está pensando en pecar hoy en día? Ahora no. En este momento no. Pero mañana. ¿No? Y eso es lo que no creo que nos hace tanto falta como cristianos. Cuando dice nadie se engaña a sí mismo, si alguien cree sabio de este mundo, o sea, si alguien tiene como una cosmovisión de este mundo y la sigue, hágase necio, hágase para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. O sea, la sabiduría de Dios es mucho mayor. ¿Qué es una cosmovisión? ¿Alguien sabe lo que es una cosmovisión? Definición. Una cosmovisión es una imagen general de la existencia, de la realidad o del mundo de una persona, sociedad o cultura que se forma en una época determinada. Suele estar compuesta por determinadas percepciones, conceptualizaciones o valoraciones de dicho entorno. En términos simples, es cómo miramos el mundo. A través de qué lentes miramos el mundo. Y una cosmovisión bíblica, entonces, una cosmovisión cristiana, es cómo miramos, es cómo se refiere al marco de ideas, de creencias, a través del cual un cristiano interpreta el mundo e interactúa con él. Término simple, si el cristiano tuviera unos lentes de color verde, se pone los lentes y va a ver todo verde. Pero en distintos matices, no es que no va a ver nada, ¿no? Porque igual se van a determinar las cosas. Yo me pongo los lentes y voy a ver todo verde, pero sé que hay bancas, sé que la Carla está ahí, sé que hay guitarra, pero todo a través de un filtro verde, ¿no? Algo así es la cosmovisión bíblica que debemos tener. Abandonar la sabiduría del mundo. Los pensamientos que nos están diciendo. No estoy en contra de nada absolutamente, sino que digo que si valoramos más la sabiduría de este mundo que la sabiduría de Dios, tenemos un grave problema, hermano. Un grave problema, porque en la forma de actuar es donde vamos a vernos reflejados. Ahora, si no es así y no es lo que nos dice el mundo, si no es así lo que nos dice los pensamientos, ¿cómo vamos a actuar? ¿De dónde nos afirmamos? Yo podría decirle muchas cosas, pero ¿dónde ponen ustedes sus pensamientos? Esa es. Vamos a meditar a través de la Biblia y ponernos esos filtros y hacia adelante, o vamos a que alguien más piense por nosotros y nos dejamos llevar. Ahora, mira, dice cuando la Biblia, un autor decía, cuando la Biblia no se estudia cuidadosamente, tampoco se sigue fielmente. Y allí donde no se sigue habrá división, porque no habrá un terreno común para las creencias y para las prácticas. O sea, en otras formas está diciendo que cuando hay divisiones en la iglesia es porque no hay un entendimiento, porque no hay una claridad de lo que se estudia en la Biblia. Consulta. Creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Pero cuando tenemos una duda sobre algo específicamente, ¿qué es donde primero vamos a consultar? Sobre la Biblia, obviamente. Yo voy a YouTube, ¿o no? ¿Qué es obligación el diezmo? Y salen así 40, loco. No es obligación el diezmo, lo respondo yo, no es obligación. Pero ¿dónde vamos? A que alguien nos diga la respuesta. Otra duda, esto, a YouTube. 40 personas nos dicen, predicaciones de 4 horas, o de 15 minutos, o 30 segundos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos dejando que otras personas piensen por nosotros. Y lo que nos dice el Señor es que nosotros tenemos la sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios, antes de la sabiduría de otro. Pueden haber miles de predicadores en YouTube, yo sé que hay miles, porque los veo, algunos más que otros, pero no quiere decir que tengan la verdad absoluta. ¿Nosotros dónde encontramos la verdad absoluta? ¿A alguien se le ha prohibido estudiar la palabra de Dios? ¿Alguien no tiene Biblia para regalarle una? Hay muchas, sobran Biblias. ¿Pero dónde vamos a buscar las respuestas? A YouTube, a otros pensamientos, ¿no? Y en el conocimiento y la práctica creo que hay mucho espacio. Y ahí es donde podemos ver verdaderamente dónde están tus oídos, tus pensamientos, tus acciones. Hay una comparativa entre la Biblia o las filosofías fuera de la Biblia, que pueden ser pseudo-cristianas.
¿La sabiduría de Dios o la sabiduría del hombre? Pueden pensar que no tienes ninguna influencia incluso. No sigues a nadie específicamente, pero vivimos en un sistema que está contra Dios. Y eso no es, no me lo dijo Salfate, no es conspiración. Sí hay una tendencia del mundo que está contra Dios. Abiertamente contra Dios. Abiertamente contra Dios. Si quieres ser un hijo de Dios, debe estar cimentado tu cosmovisión, entonces, hermano, en la palabra de Dios. Si hay algo que me gustaría que hiciera esta semana, que si tienes una duda, no vayas a YouTube. No vayas a YouTube. ¿Ah? Creo que aplicación 1. No ir a YouTube a responder preguntas. Hermano, consulta, ¿quién está pensando por ti entonces? Cuando la verdad de las Escrituras no es la única autoridad, las opiniones variadas de los hombres se convierten en autoridad. Muchas veces yo conocía, cuando estaba estudiando, bueno, y en todas áreas, ¿no? Creo que en todas áreas cuando uno habla sobre un punto específico, no sé, de política, y uno dice una palabra y dice, tú eres de allá, tú eres de allá. Así pasa también en los seminarios, por si acaso. Dicen una frase, tú eres de allá, y tú eres de allá. No tengo nada malo contra eso. Pero qué fácil es diferenciarnos, ¿no? Qué fácil es como cuando nosotros estamos repitiendo cierto lenguaje. Y notamos que ese cierto lenguaje corresponde a cierto grupo de pensamiento, y ese pensamiento es alguien que pensó por ti, tú lo repites y tú lo dices. Y creo que nosotros como iglesia no debemos caer en eso, hermano. Creo que tenemos la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, está tan al alcance de nosotros y a la vez tan lejana. Y creo que ahí es donde tenemos que cambiar. Lo que haces en tu vida es por alguna influencia. Alguien o algo toma la autoridad en tu vida, tú la tomas como una verdad y actúas. Y debes ser consciente. Creo que todos tomamos decisiones influenciados por ciertos pensamientos. Ese pensamiento, el análisis es, ese pensamiento es de Dios, esa sabiduría es de Dios, esa filosofía es de Dios, o esa filosofía, o ese pensamiento, o esa sabiduría es anti Dios. Completamente. ¿Han hecho ese análisis? Creo que sería un muy bonito análisis para darnos cuenta dónde verdaderamente estamos como creyentes. Si estamos siguiendo a qué pensamiento. Incluso hay creyentes que tienen como autoridad a predicadores famosos, ¿no? Yo escucho personas también por ahí que hablan como su predicador favorito y usan las palabras de su predicador favorito. No, yo no tengo predicador favorito. ¿O no, Marcelo? Sí, pues son referentes, no es pecaminoso. Pero incluso lo que es creyente también, lo que es, podríamos decir que nos ayuda, también puede ser pecaminoso para nosotros. Porque nosotros adoptamos, tenemos esa tendencia de que si a alguien no le compramos, pero si a alguien no le creemos, lo cuestionamos todo, ¿verdad? Bien, todo bien. Pero cuando ya pasa una barrera de que yo le creo a esa persona, todo le compro. Todo lo que dice para mí es verdad. Y es muy difícil decir, no, él se equivocó. Aviso de utilidad pública, yo me equivoco y mucho. No sé si ahora, pero a lo que voy es que no por ser una persona que está predicando, no por ser el pastor Curtis, que puede estar más cercano a Dios, nada. Nadie está exento de errores. ¿Y de dónde? Una de las cosas que voy a honrar a mi pastor hoy en día, una de las cosas que siempre he admirado del pastor, ya se va, así que lo puedo decir o no, si no tiene años para vanagloriarse por este comentario. Una de las cosas que siempre me ha gustado es que cuando estábamos en reuniones y estamos discutiendo en el buen sentido y en el mal sentido, siempre llegamos a un punto en que, yo lo recuerdo, el pastor siempre dice, bueno, yo veo acá en la Biblia esto, pum. Y fin de la conversación.
Era. Hoy en día yo digo, no, yo veo otra interpretación. No, pero no es una opinión personal. El pastor dice, yo veo esto y yo creo esto a través de esto. Bien, frente a eso tenemos que ir a la Biblia. Y creo que ese es el análisis. Creo que esa es la razón en la que Dios dice, nadie se engañe a sí mismo, nadie se admire porque podría haber usado palabras persuasivas y persuadirme y decir, no, porque yo llevo tantos años, yo nunca... No. Yo creo que es esto porque la Biblia dice esto. Y ahí desechamos, creo que es el momento donde desechamos la sabiduría del mundo, las formas del mundo y decimos, nos presentamos ante Dios y decimos, bueno, aceptamos lo que Dios dice. Ahora, entonces si la forma de dejar esto, la sabiduría del mundo, es adoptar la sabiduría de Dios, aprender la Escritura, usted puede decir, bueno, pero es que es difícil llegar a la Biblia, estudiar, ¿o no? ¿Alguien encuentra que es difícil? Yo estuve 4 años, así que puedo decir que bastante difícil. Es muy difícil. Pero mira, es interesante que, bueno, sí es difícil, porque hay términos, como diría, hay barreras para llegar a la palabra de Dios, que son el contexto, el idioma, y así muchas cosas más. Que eso es verdad, está ahí, ¿verdad? No, esto no fue escrito para nosotros, sí por nosotros, no estaba en nuestro idioma, es una traducción. Pero Dios se ha preocupado en ese sentido de darnos al Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, y fuera de eso, que no es menor, también nos dejó un grupo de hermanos que se hacen llamar iglesia. Porque ¿qué estamos haciendo acá? Estamos estudiando la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si de verdad crees que sí debes tomar la sabiduría de Dios y crees que necesitas estudiar más la palabra, al menos acá hay un humilde servidor que te puedo ayudar. No lo sé todo, no, de hecho sé muy poco, pero podemos aprender juntos. Pero no vayamos a YouTube. Creo que si tenemos la iglesia, ahora tenemos el espacio, nos podemos juntar todos los días acá. De lunes a sábado esto está cerrado, llenándose de polvo y podríamos estar acá aprendiendo. Si crees que es necesario aprender más de Dios, acá está. Yo no puedo de 8 a 6, pero el resto sí puedo. Porque la sabiduría, el versículo 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. ¿Y qué sabiduría estamos hablando exactamente? Bueno, la sabiduría de las que corresponden a las cosas que Dios y solo Dios puede responder. O cualquier pensamiento que cruza la línea de Dios. Ahora, si lo contrastamos con una cosmovisión bíblica, y nosotros decimos, si vemos este mundo a través de los lentes de Dios, podríamos decir que todo, entonces, cruza lo de Dios. Y por ende, todas nuestras acciones y todos nuestros pensamientos deberían estar centrados o bajo el alero de la Biblia. Entonces tenemos solo 2 opciones, queridos. ¿Seguimos los pensamientos bíblicos o seguimos los pensamientos de este mundo? Y en otras palabras, ¿vamos a pensar como Dios? ¿Creerle a Dios? ¿O vamos a pensar sin Dios? Y no creerle a Dios. Porque dice, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Me gusta eso que dice, el hágase a fin de llegar. Tiene la idea de ir limpiando, ir cambiando, mutando, para ir dejando, vaciando la mente del mundo y acostumbrándose a entender la verdad de Dios, la otra verdad. Un autor decía, esta afirmación significa que los corintios debían dar un giro 180 grados, debían rechazar la sabiduría mundana y hacerse ignorantes a los ojos del mundo. Los corintios debían darse cuenta del contraste que hay entre el cristianismo y el mundo para luego aceptar la etiqueta de ignorante. Ahora, si le cambiáramos, ¿verdad? Esto fue escrito para los corintios. Si lo aplicáramos para nosotros, ¿cómo quedaría la frase? Quedaría así. Esta afirmación significa que los hermanos de Punta Mira
deben dar un giro 180 grados, deben rechazar la sabiduría mundana y hacerse ignorantes a los ojos del mundo. Los hermanos de Punta Mira deben darse cuenta del contraste que hay entre el cristianismo y el mundo para luego aceptar la etiqueta de ignorante. ¿A quién le gusta ser ignorante? A nadie. Creo que a nadie, ¿no? Vivimos en un mundo donde pasamos años estudiando y nadie quiere ser ignorante. Pero acá estamos comparando dos cosas: la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo. Muchas veces tomamos esta y dejamos esta de lado. Y lo peor es que cuando tomamos la sabiduría de este mundo, estamos diciendo que Dios, lo que está diciendo Dios, es estúpido. Lo que está diciendo Dios no vale. Tiene que Dios darle una vuelta más. Que le dé una vuelta más porque suena medio raro. Eso está diciendo. Cada vez que nosotros elegimos los pensamientos, la sabiduría de este mundo y rechazamos los de Dios, estamos diciendo que Dios se equivocó. De que sus pensamientos no son tan altos, su razonamiento no es tan divino y se equivoca a la larga. Eso estamos haciendo. Que Dios nos libre de eso, ¿no? Que nos libre de decir: Señor, ¿sabes qué? Tú te equivocaste, yo voy a tomar mi decisión. Tú dices que esto no hay que hacerlo, pero yo lo voy a tomar igual, porque creo que yo tengo la razón, no tú. Cuidado, hermano. Igual hay que reconocer que suena duro, que suena chocante, pero no te engañes. Deja la sabiduría de este siglo y toma la sabiduría de Dios. El autor decía: en todo lo que se refiere a las cosas de Dios, los cristianos debemos someternos totalmente a la enseñanza de la Escritura, a la iluminación del Espíritu Santo. Solo entonces podemos estar abiertos a la sabiduría de Dios y llegar a ser sabios. La advertencia es que cuando los creyentes miran, y ojo acá, miran solo a la psicología en vez de la palabra de Dios para obtener respuesta para sus problemas matrimoniales o morales, los resultados serán de desastre espiritual. Cuando los hombres de negocios cristianos buscan métodos populares de conveniencia personal, en vez de los principios de la Escritura, para determinar su ética de negocios, su vida espiritual y su testimonio, quedarán debilitados. Yo no tengo nada contra la psicología, nada contra los negocios, pero cuando solo miramos y decimos Dios no puede tocar esta área le pertenece a otras personas, es ahí donde tenemos el problema. Dios no puede tocar esta área de mi vida. No. Es como si nosotros dejáramos de pedir oración cuando vamos al médico. Hermanos, voy al médico. Vamos a orar. No ore, porque el médico sabe. Dios no puede hacer nada ahí. Dios no puede hacer nada ahí. Eso estamos haciendo cuando tomamos la sabiduría de Dios. Y cuando no lo involucramos en una área de nuestra vida y decimos: no, Dios no puede entrar acá porque ¿qué opinión tiene Dios acá? Dios tiene una opinión, tiene un principio. Y está acá, hermano. No lo digo yo, lo dice su palabra. No te engañes, entonces, deja la sabiduría de este siglo, toma la sabiduría de Dios. Necesitamos con urgencia una cosmovisión bíblica. Versículo 21. Dice: así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo suyo, y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Sabiendo que ya que se jactan de las personas en la admiración de la sabiduría y la elocuencia humana, la respuesta a este problema, y como lo fuimos viendo en la introducción, y como lo vamos a ir viendo en toda esta carta, la respuesta a los problemas, las divisiones, siempre están sentadas en Cristo Jesús. Es la respuesta. Su palabra y a través de una persona, Cristo Jesús. Al usar la expresión todo, Pablo incluye el ministerio de los que predican y los que enseñan el Evangelio. De esta manera les exhorta a darse cuenta que el Señor les ha dado todo, espiritual y materialmente. De hecho, el pueblo de Dios lo posee todo. ¿Recuerdan en 1 Corintios 1, versículo 4, dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, versículo 1, 4, capítulo 1, versículo 4, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Ahí está, Cristo Jesús. Porque en todo fueron enriquecidos en Él,
en toda palabra, en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Jesucristo. En vez de entender los hermanos que en Cristo habían recibido todas las bendiciones y habían sido enriquecidos, decimos, no, gracias a Dios nos enviaron personas y estas personas son nuestros nuevos seguidores. Y dice, no, todo es de ustedes, porque si Dios lo ha dado todo y ustedes son de Cristo, todos de ustedes. En personas como Pablo, Apolos y Cefas, son siervos de Cristo enviados para ministrar las necesidades espirituales del pueblo de Dios. En cierto sentido, Pablo les puede decir a los corintios que nosotros, Pablo, somos de ustedes. ¿No? ¿Se acuerdan el ejemplo al principio? ¿Se acuerdan si todos nos dividiéramos, todos los curtinianos se sentaran para acá, y todos los chavistas para allá, y todos los del Dixon para afuera? Hoy en día se ve raro, ¿no? Nadie hace esas divisiones dentro de la iglesia, pero sí afuera. Si hay iglesias del pastor tanto, hay iglesias de la persona tanto. Y la verdad es que Dios dice, no hay nada que es absolutamente de ti, sino que de todo. Todos somos al mismo nivel, todos somos siervos, ¿se acuerdan? Colaboradores. Nadie está por encima, nadie está por abajo, sino que todos estamos en una misma línea y Cristo está acá arriba. Y luego se presentan 5 elementos. Que dice, los 5 elementos son los principios, decía un autor, que tiranizan la existencia humana. El ser humano vive una larga vida esclavizada a ellos. El autor decía que Pablo nombraba estos 5 elementos y son de preocupación en todas las culturas, en todos los lugares y en todos los tiempos. ¿Cuáles son esos 5? Decía, el mundo que es la cultura donde estamos, ¿no? La vida, la muerte, lo presente, lo porvenir. ¿De qué manera entonces esos 5 elementos son nuestros? Porque dice Pablo que también es nuestro eso, ¿no? Quiero invitarlos a Romanos 8. Si van a Romanos 8 y me acompañan, versículo 37. Mientras llegan, yo lo leo. ¿37? Sí, 8:37. Coffee time. Dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creo que muchas veces este versículo lo leemos tantas veces que le bajamos la intensidad, creo yo. O sea, si nos damos cuenta de lo que está hablando, de que nosotros posicionalmente en Cristo, lo tenemos todo y nadie ni nada nos va a mover del amor de Cristo. Estamos peleando por sabidurías humanas, por las divisiones, y cuando tenemos algo mucho más valioso que está por encima, que es Cristo. Y en Él no hay nada que nos pueda mover. Eso es como mirar con perspectiva. Eso tiene que ver claramente con una cosmovisión bíblica. Dice, los creyentes más grandes en el tiempo de los corintios son propiedad de Cristo, y los más sencillos de los creyentes que se congregan en aquella iglesia también lo son. Por esa misma razón puede afirmar que todos de ustedes, porque son de Cristo. Hermano, ¿quién es más grande acá en nuestra iglesia? Que se levante. Gracias. En estatura no. Pero ¿quién podría decir que aquí es el más pequeño de esta iglesia espiritualmente? Quizá en conocimiento, puede ser, obviamente. Pero en otras formas, todos estamos a la misma altura de Cristo. Todos estamos en el mismo nivel. Y por eso, hermanos, tenemos la llegada
Uno, activamente a su palabra. Y dos, desechando las mentiras del mundo. Debemos entender que todos somos de Cristo y que Cristo es de Dios. Debido a que todos somos de Él, nos pertenecemos unos a los otros. Nadie está más cerca de Dios, ni menos cerca de Dios, porque estamos en Cristo y Cristo es de Dios. Resumen, para terminar. Entonces, recuerda, hermano, no te engañes. No te engañes, no creas que es verdad. Deja la sabiduría de este siglo, toma la sabiduría de Dios. Y segundo, necesitamos con urgencia una cosmovisión bíblica. Tener esos lentes a través de la palabra y poder ver el mundo. La perspectiva es dejar de mirar personas y entender que todo lo que tenemos es de Cristo. Y de Cristo es de Dios. Creo, hermanos, que el desafío entonces para cada uno de nosotros es, ¿estamos pensando los pensamientos de Dios? ¿O quién está pensando por nosotros? Creo que esta semana le invito a cada uno de nosotros, porque aquí todos pensamos como Dios, ¿no? Cantamos cosas de Dios, nos sentamos en modo eclesiástico, ¿verdad? Nos comportamos de forma eclesiástica, acá tenemos una postura cristiana. Pero mañana, en el trabajo, mañana, de paseo, más ratito, ¿estamos pensando como Dios? Una cosa que se me ocurría, ¿cuántas veces nosotros hablamos o contestamos una pregunta que es teológica de la Biblia en nuestras conversaciones con amigos? ¿No? Cuando nos juntamos con nuestros amigos, ¿de qué hablamos? Quizás vamos a decir, sí, pero es que estamos en otro contexto. Bien, pon otro contexto entonces. Y ahí vamos a darnos cuenta que muchas veces en todos nuestros contextos no hay una cosmovisión bíblica, ¿no? Cuando hablamos de política, no hablamos de una cosmovisión bíblica. Cuando hablamos de fútbol, no hay una cosmovisión de Dios. Cuando hablamos de la iglesia, quizás tampoco hay una cosmovisión bíblica. Hablamos nuestros propios pensamientos o filosofías de que nos inmersan. El desafío es poder ir cambiando. Y para terminar les quiero dejar Jeremías 9, que espero que sea de meditación en toda esta semana de febrero. Jeremías 9, 23. Voy a esperar que lo busquen, los que tienen Biblia, los que no. Muy bien. Jeremías 9, 23. Dice, lo voy a dar lectura. Estoy en la Nueva Biblia de las Américas, por supuesto. Dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Hermano, le invito a entender y conocer a Dios. Esa es la verdadera sabiduría. Oremos. Señor, muchas gracias nuevamente por tu palabra. Gracias porque tu sabiduría es tremenda, es grande, es perfecta. Ayúdanos a creerla, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a aplicarla en nuestras vidas. Que nuestras acciones cada día estén más pegadas a tu verdad, a tu palabra, Señor, y que pueda ir transformando nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos que pueda estar acá presente, escuchando de tu palabra. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a que en nuestra semana se inicie pensando en ti, Señor. Que una cosmovisión bíblica, que podamos entender este mundo, interactuar con él a través de los lentes de tu palabra, Padre. Que nadie nos haga pensar cosas que están en contra tuya, Señor, sino que seamos conscientes de que actuamos, de que hablamos y todo lo que hacemos está bajo tu palabra, Señor, y tu cuidado. Ayúdanos a ser fieles en eso, Señor, cada día, desde hoy, domingo y toda la semana, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.